Eh, como ya lo han hecho, como lo han hecho todos, yo quiero agradecer también públicamente la invitación. Estoy muy contento de haber venido. Te agradezco directamente y en público, te lo he hecho en privado también, de tus gestiones para poder venir, todo muy rápido. Te lo agradezco un montón. Y también quiero agradecer públicamente a Mauricio Langón, que en ese aislamiento que estaba en Lovaina tanto tiempo me sirvió como desahogo para poder dialogar con alguien que conociera el tema de Rodolfo Kuch en muchas perspectivas. Entonces lo agradezco porque me sirvió algunos textos que me enviaste, ¿no? Todo, muchísimas gracias, también lo quiero hacer público. ¿Ah? Bueno, yo creo que por el lugar de la presentación, yo creo que me perjudicaron porque después de la presentación de Pepe y la que hizo Eduardo, bueno, yo no bailo, no tiro dados, no tengo ningún truco, ¿ya? Sí, ya, se agotaron los recursos, entonces me siento perjudicado. Y me siento perjudicado sobre todo porque lamentablemente por mi formación chilena eurocéntrica y por a lo mejor pasar demasiado tiempo encerrado en una biblioteca, mi presentación es un poco más académica, pero renegando de ella, porque si bien todos tenemos formación universitaria, la academia no nos acomoda para lo que queremos hacer, ¿ya? En todo sentido. Incluso en el sentido de las presentaciones es transversal, yo también lo siento, que a lo mejor hay que cambiar la estructura, la manera de hacer nuestras presentaciones un poco, ¿ya? Por eso me siento perjudicado, ¿ya? Entonces yo lo que voy a hacer es hablar un poco, darle consistencia problemática, por llamarlo de alguna manera, a la propuesta, a la noción de la geocultura en Rodolfo Kuch, autor que también he escuchado prácticamente en todos, aunque sea citado una vez, no con el ánimo de mostrarles lo que ya todos han leído en geocultura, ¿ya? Donde habla del punto de vista geocultural en particular, sino problematizar el tema kuchano para sacarle trote a la noción de geocultura y ver que en realidad está pegándole un mazazo a la filosofía occidental con su necesidad un poco de invertir también de dar vuelta a ese mundo de cabeza, ¿ya? Para ver nuestra perspectiva. Utilizo esa idea que creo que viene muy bien al respecto. Eso es lo que quiero hacer, problematizar, darle densidad conceptual a esta idea de geocultura que se ha... Yo no sé si leí todo lo que se ha dicho sobre la geocultura, todo lo que logré captar, pero sí me quedó la impresión de que la noción geocultura se utiliza mucho, pero se interpreta poco desde el pensamiento de Kuch mismo, ¿ya? Hay muchas referencias, sobre todo desde la literatura, creo que es un poco lo que hizo Domingo ayer, que hizo una definición operativa de geocultura, correcta por cierto, y derivan otras cosas, pero yo tengo la impresión de que en Kuch hay otros elementos que se están jugando que son mucho más densos conceptualmente, y ahí hablan del Kuch crítico del pensamiento occidental, ¿eh? En ese sentido. O sea, el primer problema asociado a la interpretación de la geocultura es que el término, la noción, la idea de geocultura como tal toma cuerpo en la obra de Kuch en los años 70, recién, ¿verdad? Al principio de los años 70 empieza a aparecer por primera vez. No hay antecedentes en todos los textos que logré consultar, éditos e inéditos, en los cuales Kuch hiciera referencia a la geocultura como tal, lo cual no quita que no pueda aparecer desde sus primeros trabajos, ¿ya? Por cierto que está intuida, pero no está explicitada con esa claridad. Ahora, lo peor de todo esto, para hacer una interpretación consistente de la idea de la noción de geocultura, es que aparece en Geocultura del Hombre Americano, por cierto, publicada en 1976, pero ese texto como tal no es un texto unitario, no es un texto que Kuch se haya sentado a trabajar y que lo cocinó, qué sé yo, en un año escribiendo, sino que es un texto que está compuesto de otros textos que Kuch viene escribiendo desde el año 69. Ese es el más antiguo. Y el último, Geocultura, es publicado en marzo de 1976, y el último es de 1975, de diciembre de 1975, y la mayoría de esos textos son publicados de manera independiente o algunos inéditos. Tuve la oportunidad que Mauricio, a través de la señora Elizabeth Lanata de Kuch, recibió un texto que estaba a la base del tema, que está inédito y que finalmente fue publicado. Bueno, lo tuve que editar para usarlo en realidad, y fue publicado. Quiero una copia porque yo no lo tengo, no lo he visto todavía. Tengo la edición que hice yo.
Entonces, ese elemento no es menor porque habla de que el texto Geocultura del Hombre Americano está atravesado de un periodo reflexivo que implica, por ejemplo, la participación marginal, que podemos discutir después, en la filosofía de la liberación con una lógica de la negación para comprender América, que es el texto repetido 3 veces en los textos canónicos de la filosofía de la liberación, en los cuales critica justamente el tema, o sea, realmente no entendieron lo que estaba tratando de decir, y la publicación al mismo tiempo de la negación en el pensamiento popular, el 75. Y el texto, en particular, el punto de vista geocultural, que está dentro de Geocultura del Hombre Americano, está dentro de otro contexto problemático, que no es ni siquiera el de la filosofía de la liberación, sino que está dentro de su participación en la Sociedad Argentina de Escritores, en la cual él tuvo cargos importantes, que fue vocal titular, aquí la noticia, tuvo vocal titular de la comisión directiva y presidente de la Comisión de Cultura Nacional, Leopoldo Lugones, durante 2 años, bajo la presidencia de Dardo Cuneo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante ese elemento? Porque mientras participa ahí está pensando el tema de la negación, que son los primeros textos, o sea, al mismo tiempo que se está introduciendo el tema de la liberación, está asomando la nariz al tema de la filosofía de la liberación, está pensando el tema de la geocultura. Son textos que se escriben paralelamente. ¿Eh? Y todos estos artículos aparecen en el ínterin de esa factura intelectual y que finalmente desembocan en esa publicación, editada por Graciela Maturo y Eduardo Ascuy, y finalmente apareció por Fernando García Cambeiro, que es la editorial, ¿cierto? Entonces, el tema es que ese texto no se entiende, ese es otro problema asociado, que ese texto no se entiende por sí mismo, porque Geocultura es el único texto con charlas para ir a América, que no tiene introducción, no tiene prólogo, no tiene nada, parte simplemente, con 4 capítulos, una conclusión, y que si uno revisa, bueno, podría haber dado la lista de dónde viene cada texto, que es una lata, pero de los 16 apartados, solo 3 están hechos específicamente para el texto y los otros son tomados de otras partes, son textos inéditos hechos en distintos contextos de trabajo. Entonces es un collage conceptual muy difícil de sacar cuál es el hilo conductor. Es el tema. ¿Cuál es el hilo conductor de Geocultura del Hombre Americano? Muy difícil. Por eso que es útil para la interpretación o para otros trabajos, porque es polisémico, porque viene de distintas vertientes. Entonces, en el fondo, ¿cuál es el tema? Muy difícil averiguarlo. Bueno, en esa recopilación y búsqueda de cada uno de los textos y buscar en qué lo había modificado, cuál es anterior, cuál es posterior, qué le cambió, por qué le cambió, ¿ya? Aparece esta participación en la Sociedad Argentina de Escritores que da un contexto. Y es interesante porque, si bien la afiliación de Kuch al peronismo, yo escribí un artículo, me publicaron en Chile, a lo mejor podría haber sido publicado en Argentina, supongo, sobre la vinculación de Kuch con el peronismo a través de sus textos. El resto será el dato biográfico directo que puedan tener muchas de las personas que están aquí mismo. Pero tiene una vinculación de entrada y salida, crítica, bueno, eso también se puede discutir después. Pero el punto es que esa participación en la Sociedad Argentina de Escritores implica para Kuch una participación en política a través de lo que Dardo Cuneo llama en ese momento el Partido Argentino de la Cultura. Eso está en un texto de él que se llama Cultura y Época, que es una recopilación de artículos, entrevistas y notas que fue publicado creo en el año 81, después fue ampliado y publicado no recuerdo qué año, ¿eh? Entonces ahí él habla explícitamente de eso durante su gestión como presidente y al lado de Kuch, ¿no? Entonces, más interesante aún es que en ese contexto la discusión política venía al golpe, ¿eh? O sea, venía el retorno de Perón, perdón, venía el término de esa dictadura, venía el retorno de Perón. Entonces hay un movimiento político potente, se siente que viene. Entonces ellos quieren participar en esos cambios que vienen para Argentina desde la cultura. Cuneo lo declara con toda explicitud en sus textos, dice, esto no es un partido político, es un partido de la cultura. Es decir, queremos hacer participar a la cultura argentina y popular en las más altas esferas de poder, como lo hace el ejército, la iglesia, ¿no? Ese es el paralelo que ellos hacen. Incluso hay un proyecto o esbozo de proyecto político que la SADE le hace llegar a los candidatos a la presidencia de esa época, que se llama Plataforma Cultural de la SADE. Lo tengo, Dardo Cuneo también lo publica en ese texto, y donde se nota sin ninguna duda la mano de Kuch. Hay elementos ahí interesantes. Y dentro de esto, el papel de Kuch, que es organizar seminarios de cultura de frontera, tiene toda una significación eso porque significó en Bariloche, en Bahía Blanca, fuera de Buenos Aires.
¿ya? O sea, llevar la cultura a la discusión fuera, ¿ya? Ojalá a los extremos. Que roza también con esto los ejes geoculturales. Hay una intuición previa respecto de esto, de llevar a ciertas partes estratégicamente delimitadas. Entonces, en esta elaboración política se da la discusión respecto de qué va a pasar con Argentina cuando cambien las cosas, ¿no? Que es lo que se venía políticamente. Entonces, aquí lo primero que se desmiente en la obra kuchana es el indigenismo de Kuch. Porque ahí es cuando Kuch escribe el texto Cultura y Época, publicado, está en la Fundación Bariloche. A mí me hicieron llegar amablemente una copia original, que es parte también de Geocultura, que es Tecnología y Cultura, el apartado, pero originalmente se llama Cultura y Época, tal como lo publica Dardo Cuneo, después utilizan el término, porque es una conferencia dada dentro de estos seminarios de Cultura y Frontera, y ahí se discute precisamente el tema de la tecnología. Porque es lo que está sucediendo hoy y es lo que nos surge hoy, eso es lo que hablan ellos, porque es el tema político de hoy. Recuerden además, por ejemplo, que el pensamiento indígena y popular en América se preocupa del pensamiento indígena, primer título, después le cambia el título y le pone y popular, porque en realidad la necesidad de exhumar ese pensamiento responde a la continuidad que tiene con el pensamiento popular. No es un indigenismo per se. De hecho, nunca lo es, sino que me preocupa el pensamiento indígena porque ese tipo de pensamiento está hoy vivo. Por eso me interesa. Entonces, es un pensador de la época, ¿no? De la cultura y la época ahora, con los desafíos actuales. No es un pensador del pasado. Nunca quiso reintegrar, no sé, un incanato, por ejemplo, ¿no? Por pensar algo, por instalar un rey inca o lo que sea. Nunca, jamás. El tema es la tecnología, es la época. En ese texto, en un seminario que se realiza, ese en Bariloche. Tengo la fecha, entre el 11 y 14 de agosto de 1972. Ahí Kuch publica ese texto. Pero como esto era una serie de conferencias, es una serie, debe entenderse dentro de esta serie, el siguiente se hace en Bahía Blanca, entre el 1 y 3 de diciembre de 1972, y ahí el tema es Argentina frente al mar. Y ahí es donde aparece el título original del punto de vista geocultural, que es La cultura y el mar. Que el texto... Yo no pude consultar el texto que Kuch presentó en ese momento, pero según las notas de Mauricio Langón en la bibliografía que hizo en el año 80, está levemente modificado, ¿no? Habría que ver si hay cosas sustanciales, no lo sé. Pero en ese texto, ahí ya él plantea el tema explícitamente, pero por eso que empieza con el problema del mar, nunca ha resultado significativo para la cultura argentina, parte así y empieza a hablar un poco de la tecnología, porque viene de ese vuelo, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el cual Kuch hace su propuesta geocultural ahí. ¿Ya? Ahí, en ese... Bueno, hay un tercer seminario que se hace en Salta, por lo menos lo que es mi acercamiento bibliográfico, del cual nunca pude encontrar ningún antecedente. Yo no sé si se hizo y que a mí me parece el más interesante porque es Argentina frente a la América Andina. Y según la fecha, no tengo fecha. No encontré la fecha, encontré solo la referencia al seminario, que estaba proyectado originalmente en 4 encuentros, que fue modificado, qué sé yo. Estos son los 3 que se supone que se hicieron, según Cuneo, al menos. Después podemos precisarlo, y si existe, por favor, denme una copia para mirarlo. Entonces, dentro de este contexto es donde aparece el tema de los ejes geoculturales, que eso lo voy a saltar, porque supongo que bueno, todos manejan el tema, donde aparece un Buenos Aires, ¿cierto? Que dentro de la conformación geocultural es el eje distorsionante que actúa geopolíticamente. Se pasa de una visión geocultural macro a una visión geopolítica de cómo Buenos Aires distorsiona la historia argentina, ¿ya? Como un eje que es heredero del poder colonial, ¿ya? Ahora, esa idea de un centro instalado, no es un centro abstracto, es Buenos Aires, está identificado. Esa idea es anterior y está manifestada claramente en América Profunda cuando habla de la diferencia entre costa y sierra. Ahí está. O sea, la idea de Kuch no aparece por Argentina, sino que aparece pensando en la América Andina y en el caso Perón. Esa separación de costa y sierra es característica de toda América. Entonces, viene de ese lado. Entonces, en este texto, en esta línea, la geocultura lo que está pensando es un problema de la constitución, de la configuración histórica, no solo de Argentina, sino de América, de cómo se ha configurado con centros geopolíticos poderosos que distorsionan el interior de los países, o las regiones, o las ciudades más pequeñas, que es Buenos Aires, es Santiago, es Lima, qué sé yo, Ciudad de México, distorsionan, porque son nichos de instalación de poder colonial,
geopolíticamente planteado. Ahora, eso lo dejo ahí, se puede seguir taladrando el tema y seguir avanzando. Ahora, lo que me interesa a mí, y esto es lo que a mí me parece que le saca el jugo a la idea de geocultura, es que la geocultura como tal, la geocultura y la geopolítica son dos maneras, dos puntos de vista, la inversión de la mirada, utilizo eso, ponerse de cabeza, de ese geo considerado políticamente, para ese geo verlo culturalmente. Entonces se pone al otro lado la antípoda de esta visión de dominación que viene para él desde Sarmiento. Ahí él lo localizaría, pero no solamente de Sarmiento. Entonces, esa mirada lo que hace es cambiar una concepción sobre el geo, pero en el sentido de espacio. Ahí está el punto. Es decir, la geopolítica incluye una cierta concepción del espacio como espacio de dominación. En cambio, la geocultura lo que quiere es considerar este espacio como espacio vital. Ahí está el salto, es el giro cuchano, si queremos utilizar esa expresión. Entonces, de ese paso del geopolítico al geocultural, el tema es cómo se ve entonces el espacio, cómo Kuch considera el espacio. Y eso nos lleva a los primeros textos en su periodo estético, antes de la elaboración de obras de teatro plenamente tal, y principalmente un texto que es un ensayo muy interesante, que es Anotaciones para una estética de lo americano, donde habla el tema del espacio, como lo americano es lo espacial, porque él aprecia que en la obra de arte, y ahí por eso se dedica a la obra de arte, ese es el tema. Toda su obra al principio inevitablemente va a desembocar en creación artística, porque lo único que destaca son las propiedades del arte. Pero lo que le interesa ahí en ese texto y en su periodo más estético, en ese periodo estético, es el tema de la manera de formalizar el caos que tiene el arte. O sea, el caos como la materia, como lo informe, que se formaliza a través de la obra de arte, del gran arte, por cierto. ¿Por qué le interesa eso? Porque desde el punto de vista geocultural, desde el punto de vista geopolítico, perdón, hay una distorsión, hay una manera de formalizar la vida, hay una manera de institucionalizar la vida que no lo hace de manera auténtica, pero que sí se da en el arte, pero en el arte auténtico, en el arte indígena, que formaliza la vida en el arte de manera original, de manera saludable. Por eso es que el tema estético le interesa. Es decir, la geocultura además recoge esa primera reflexión estética, además. Pero lo más importante, y ya con esto quiero ir al punto, es que a la reflexión sobre el espacio le abre una crítica al meollo de la filosofía moderna, que es el sujeto. Y él lo dice Descartes y Kant, tal cual. O sea, ahí nos lleva el tema. Dice, el sujeto cartesiano, el sujeto kantiano es un sujeto sin espacio. Porque en Descartes, eso es de conocimiento público, cualquiera lo puede saber, el tema del espacio o es res extensa, que es el espacio euclidiano, es un espacio no vital, es un espacio desocupado, y en Kant es una intuición pura. Incluso instalada dentro del sujeto, el psiquismo. Entonces, dentro de esa concepción, el espacio, y ahí digo, el problema es que el pensamiento moderno, el espacio para el pensamiento moderno es vacío, pero para el americano, para el indígena, por eso le interesa, es un espacio lleno, hay geografía, hay paisaje, hay demonios, hay naturaleza. Entonces, el pensamiento moderno no sabe considerar el espacio, sino que rechazó el espacio y se transformó en sujeto. En cambio, el indígena lo que nos enseña es que el espacio sí es parte de la formalización. No podemos, es decir, y ahí vuelvo a la estructura geopolítica que Kuch denuncia ahí, en ese proyecto político, en esa idea política que tiene, es que para pensar el problema argentino, como lo dice él, pensar nuestros fracasos, es el tema que utiliza él, yo lo puedo traducir como estructura problemática, para pensar los fracasos chilenos, para pensar los fracasos peruanos, bolivianos, brasileños también, y de México para abajo, si quieren. Necesitamos considerar una racionalidad diferente, no una racionalidad que hunda sus raíces en la modernidad, porque esa es una racionalidad que no se adapta a la perspectiva existencial que tienen las clases populares y indígenas. Haría que qué pasa con las raíces africanas, que es lo que Kuch deja ahí de lado, no sé por qué. Es decir, la necesidad de replantear las categorías, de encontrar nuevas categorías, es un proyecto sumamente profundo el pensamiento kuchano, porque la razón debe ser reformulada.
Es decir, no debe ser la razón moderna la que determina las decisiones políticas, porque la razón moderna lo que hace es justamente ver el espacio vacío, donde no hay nada previo y en el cual se puede instalar cualquier cosa. ¿Qué es lo que hace el conquistador cuando llega a ver los indígenas y no los ve? Son un problema, hay que sacarlos, porque el espacio está en su mente, está vacío. Ese es el tema, es lo que creo que yo que le puede sacar. Del desierto. Claro, qué desierto, claro. Y eso conecta muy bien con la discusión de Dussel, que es el tema del yo conquisto. Del yo pienso pasamos inmediatamente al yo conquisto. Hay un punto de diálogo ahí. Entonces, con esto termino simplemente. El tema de la geocultura ha sido, a mi modo de ver, correctamente y ricamente interpretado, pero dentro de la filosofía de Kuch misma, choca con elementos que dan un mazazo al pensamiento filosófico occidental. Es decir, el sujeto desde el cual levantamos nuestra racionalidad y desde el cual pensamos la política, no es la racionalidad que necesitamos, sino que es una racionalidad que debe ser reconfigurada y espacializada. Y si quieren, y con esto termino, si quieren preguntarse por el ser y el tiempo a los Heidegger, mejor pregúntense por el estar y el espacio. Eso. Muchas gracias. Bueno, después Muchas gracias.